Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Posnormalidad, el programa de Miguel Wiñaski, que hoy y en estas emisiones conduzco yo, Roberto Azar, para seguir tratando de mantener la esencia del programa de Miguel. La esencia del programa es pensar por fuera de los límites preestablecidos. Tratar de mostrar que la filosofía es una forma de vida que se aplica a todas las situaciones. Hoy te voy a proponer reflexionar acerca de la comunicación y en particular acerca de cómo tratar de evadir las llamadas fake news. Viste que está muy de moda el tema de las fake news. De hecho, planteé como consigna del día cómo hacemos para no caer en ellas. En mi Instagram, @azarfilosófico, ya comentaron algunos de ustedes, se los agradezco. Cristian Maldonado dice que para evitar las fake news, él busca fuentes bibliográficas, le parece que son más creíbles. La cuenta Logos de Fe dice que evitar no se puede, pero sí discernirla con pensamiento crítico, con cierto esfuerzo intelectual. Este es un punto importante también, ¿no? El del pensamiento crítico, verificar las fuentes. Todas estas cuestiones, quieras o no, son filosóficas, porque muchas veces se habla livianamente acerca de las falsas noticias, pero antes no nos preguntamos qué es la verdad, que sería la base de todo esto, ¿no? Si nosotros lo que buscamos en la comunicación, o al menos ese es el ideal, es alcanzar la verdad, ¿cómo es que antes no nos preguntamos qué es la verdad? Y por otra parte, ¿a qué se aplica la verdad o la falsedad? Entonces, si uno partiera filosóficamente de las bases, lo primero que tendría que decir es que el lenguaje cumple distintas funciones, y no solamente la función informativa. Hay una función que es expresiva, entonces cuando el hablante tiene la intención de expresar una valoración, un sentimiento o un estado de ánimo, esa oración no es ni verdadera ni falsa. Por ejemplo, si te digo mi amor por vos es como una rosa sin espinas, o con espinas, como vos quieras. O el tango que te dice la vida es una herida absurda. Esa poesía, como tal, no es ni verdadera ni falsa. Entonces, cuando vos usás el lenguaje en un sentido expresivo, evidentemente no tiene sentido preguntarte si hay verdad o falsedad. Lo mismo pasa con una segunda función del lenguaje, que es la función directiva. Esta se lleva a cabo cuando la intención del hablante es provocar una conducta en el interlocutor. Lo logre o no lo logre, porque puede pasar que no lo logre, pero igual la intención de provocar una conducta en el otro está. Esto sucede, por ejemplo, en las órdenes, en los pedidos, en los ruegos. Vote a este candidato en las próximas elecciones. ¿Es verdadero o falso? No, no es ni verdadero ni falso, porque una oración directiva, al igual que una oración expresiva, no tiene valor de verdad. Ese es el lenguaje técnico de la lógica, simplemente para hacer referencia al hecho de que no es ni verdadero ni falso eso. Así que muchas veces, inclusive en la comunicación, se utilizan oraciones expresivas u oraciones de tipo directiva que como tales no son ni verdaderas ni falsas. Entonces, ¿dónde está la verdad o la falsedad? En el tercer tipo de función que te voy a proponer pensar, que es la función informativa. Esto te puede parecer obvio, pero a lo mejor no lo pensaste previamente. Y muchas veces tratás de atribuirle verdad o falsedad a un enunciado como vote a este candidato. No, eso no es ni verdadero ni falso. Quieren provocar en vos una conducta, pero eso como tal no tiene valor de verdad. Las oraciones informativas, en cambio, y esta es la función que, en mi opinión, le interesa al periodismo fundamentalmente, es la función informativa, cuando la intención del hablante es describir un hecho que puede ser real o no. Y ahí está entonces la intuición básica acerca de la verdad, esta intuición que es aristotélica y que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hay correspondencia entre lo que dice la oración y lo que pasa en la realidad, hay verdad. Pero esto pasa en una oración informativa, en una oración como la inflación mensual fue del 7,7% o Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022. De esas oraciones sí podemos decir que son verdaderas. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre lo que la oración expresa y lo que existe en la realidad. Si no lo hubiera, la oración es falsa. Entonces, lo primero que tenemos que marcar es que si uno quiere expresar verdades, lo primero que tiene que hacer es usar la función informativa. No hablar expresivamente, porque eso responde a la subjetividad. No utilizar oraciones directivas, como cuando te quieren bajar línea acerca de lo que tenés que hacer o lo que no. Y entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo en este punto, a lo mejor me lo concedes, que solamente hay verdad o falsedad en las oraciones informativas, ahí sí nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿qué es la verdad? Y la filosofía, acá como siempre, brinda muchas respuestas porque depende de cuál sea la teoría de la verdad a la que vos suscribas.
Yo te mencionaba la teoría aristotélica, que es la que está presente en el sentido común y en cierta medida también en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en el periodismo, no así en la matemática y en la lógica, pero en todo el resto de las ciencias y en el propio periodismo, está presente la teoría correspondentista de la verdad, que es la de Aristóteles. ¿Qué te dice la teoría correspondentista? Que si hay coincidencia entre lo que se dice y lo que ocurre en la realidad, entonces hay verdad. Claro, suena muy fácil, pero esto supone que hay una realidad objetiva, independiente de nuestras percepciones, y todo el desafío está en cómo captar esa correspondencia entre lenguaje y realidad. Pero hay también otras teorías de la verdad. Está, por ejemplo, la teoría coherentista. Esta segunda teoría de la verdad te dice que una proposición es verdadera si es coherente dentro de un sistema de creencias. Si vos ubicás la proposición en un sistema de creencias que no sea contradictorio, entonces la oración es verdadera solo por ser coherente. Pero entonces ahí ya la realidad parece quedar en un segundo plano. Es lo que pasa, por ejemplo, en la matemática, donde ciertos teoremas se deducen de los axiomas. Ahí hay una coherencia interna en el sistema, pero esos axiomas y esos teoremas a lo mejor no están hablando acerca de la realidad a la que el periodismo busca referirse muchas veces. También hay una teoría pragmatista de la verdad. Fíjate cuántas teorías acerca de la verdad hay en la filosofía, que te dice que lo verdadero es lo útil. Y esto lamentablemente es muy aplicado en la práctica. Bueno, lo que a mí me sirve en la práctica creer, eso lo considero verdadero. Y se me escapa el decirte lamentablemente porque ahí la realidad quedó totalmente desdibujada. No me importan los hechos, lo único que me importa es que la creencia sea útil para mí, me permita lograr ciertos objetivos. Y por último, tampoco te quiero aburrir con todas las teorías de la verdad que existen, hay una cuarta teoría de la verdad que se puede enunciar como constructivista, que te dice que la verdad es una construcción subjetiva. La verdad es una construcción de la sociedad, es una construcción cultural. Entonces ahí también queda totalmente desdibujada la realidad. Pareciera que la verdad va a depender históricamente de la cultura, de tu propia subjetividad, de la sociedad en la cual vos te moves, etc. Entonces ahí viene mi opinión personal, y es que el periodismo independiente debería asumir una concepción correspondentista de la verdad. ¿Sí? No podemos resignarnos a pensar que no hay hechos reales. Tenemos que pensar que es muy difícil acceder a los hechos tal cual son, pero sin embargo habría que tratar de tener la verdad, por lo menos como dice Popper, un filósofo de la ciencia con el que hemos charlado con Miguel Wiñaski en una emisión anterior de Postnormalidad. Karl Popper, este filósofo de la ciencia, dice que la verdad es un ideal regulativo. Utiliza una expresión kantiana. Y lo que quiere decir con esto es que la verdad está ahí como horizonte final, como objetivo final a alcanzar. Es cierto que nuestras limitaciones cognitivas nos van a impedir acceder finalmente a la verdad tal cual es, pero no podemos resignarnos a que no nos vamos acercando progresivamente a la verdad. Claro, Popper lo decía en relación con la ciencia, pero esto lo podríamos aplicar también a la comunicación. Deberíamos tratar de acercarnos progresivamente a los hechos, o sea que no esté todo tenido de subjetividad. Y en ese sentido entonces, en esta introducción, me permito brindar algunas estrategias que a lo mejor nos pueden servir para evitar las falsas noticias o las fake news. Algunas ya me las mencionaban los seguidores que contestaron a la encuesta del día, y algunas otras no. O sea, lo primero me lo marcaron, verificar las fuentes, verificar de qué medio, de qué autor procede la información que vos estás compartiendo. Suponete que la compartís sin verificarla. Ese es el primer error. Primero la tenés que tratar de verificar. Después está la comparación de las fuentes. O sea, tratar de tener muchas fuentes alternativas y ver si hay coincidencia entre ellas. Por otro lugar, y esto te puede parecer obvio, verificar la fecha. La mayoría de las falsas noticias, de las fake news, son informaciones que son viejas. Y entonces, si vos verificás con todos los medios que tengas la fecha, también vas a evitar caer en una fake news. Me parece que lo más importante es no apurarse en compartir en las redes sociales una información que no está lo suficientemente chequeada. Por otra parte, y esto me parece importante desde la lógica, que es una rama de la filosofía y es de lo que uno humildemente algo estudió, examinar el tono y la redacción de la noticia. Porque muchas noticias falsas están redactadas con un tono sensacionalista y vos podés llegar a sospechar
¿Por qué? Porque algo te parece demasiado exagerado, demasiado impactante, notas un error gramatical que te hace dudar, ahí probablemente se esté haciendo uso de alguna falacia. Las falacias son razonamientos inválidos pero psicológicamente persuasivos, que te engañan. Y entonces en muchos titulares lo que aparecen son enunciados anfibológicos. Anfibos, en griego, significaba confuso. Entonces, en el capítulo 3 del libro Introducción a la Lógica, Irving Copy, un profesor norteamericano, pone un ejemplo de un titular de un diario norteamericano. No sé si es ficticio o real el ejemplo, pero nos sirve para pensar en cómo muchas veces las noticias sensacionalistas son confusas. Decía esta noticia: el granjero se voló la tapa de los sesos tras despedirse afectuosamente de su familia con un revólver. Y no hay ninguna coma. Entonces, si vos la tomás literalmente, podés pensar o bien que el granjero se voló la tapa de los sesos, o sea, se pegó un tiro, y antes se había despedido de su familia, o podés también interpretar algo mucho más turbio, que se despidió de su familia con un revólver. Te la leo de vuelta. El granjero se voló la tapa de los sesos tras despedirse afectuosamente de su familia con un revólver. Si vos ves una noticia así sin ninguna coma, mal redactada, dudá. Lo primero que tenés que hacer es dudar. Y eso se vincula con la última estrategia que te voy a proponer, que es desarrollar un pensamiento crítico. Vos, como mínimo, tenés que empezar dudando de la información que se te ofrece. Porque antes de aceptar algo como verdadero, como decíamos antes, tenemos que chequear las fuentes, comparar varias fuentes, verificar la fecha. Tenemos que ver cómo está redactada la noticia. Tenemos que tratar de investigar por nuestra propia cuenta, más allá de creer aquello que nos dicen. Y otro error en el que podemos llegar a caer y que tenemos que tratar de evitar es lo que se llama el sesgo de la confirmación. Eso es algo casi psicológico. Nosotros tendemos a prestarle atención a la información que confirma lo que nosotros ya creemos y tendemos a minimizar toda aquella información que contradice las creencias que nosotros ya tenemos. Entonces, para no caer en ese sesgo de confirmación, también es importante no apurarnos, no compartir inmediatamente una noticia que suena rara, en la que vos tenés ciertas dudas. Y con estas estrategias, a lo mejor, entre todos podemos lograr que no proliferen tanto las noticias falsas. Así que la propuesta de hoy es esa: pensar qué es la verdad, si es posible alcanzarla, y si nos ponemos de acuerdo con una buena definición de la verdad que nos diga en algún punto podemos acceder a ciertos hechos, más allá de que después intervenga la ideología, más allá de que después intervengan tus creencias personales, familiares, etc. Si hay algo así como la verdad que se puede alcanzar, el periodismo tiene que seguir esa verdad como ideal regulativo. Tomemos esta expresión tan linda de Popper. Así que después de la pausa vamos a charlar con alguien que conoce muy bien el oficio de la comunicación. Fernando Pacciani es locutor nacional, periodista deportivo, profesor de letras. Breve pausa y charlamos con él. Y hoy me voy a dar el lujo de entrevistar a un colega y un amigo. Fernando Pacciani es docente, profesor de letras, fuimos compañeros en el Colegio San Patricio de Mercedes. También tuve la posibilidad y la suerte de hacer una columna en su programa radial Por el Buen Camino, porque es locutor nacional, es periodista. Fer Pacciani, muchas gracias por estar en Neurá. Hola Roberto, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por convocarme. Un enorme placer y me olvidé de decir algo muy importante. Ambos somos hinchas de San Lorenzo también. Es fundamental, creo que es lo primero que tendrías que haber dicho, pero bueno, no importa. Estás perdonado. Terminamos por lo más importante. Sí, y qué cosa esto de las vueltas de la vida y cambiar los roles, ¿no? De alguna manera, antes de conductor yo y vos con tu exitosísima columna El Consultorio Filosófico de la Ciudad aquí en Mercedes, y ahora un poco al revés. La verdad es que es hermoso pensarlo de esa manera. Qué buena experiencia fue la del Consultorio Filosófico de la Ciudad. Y Fer, yo estaba pensando que vos comunicás permanentemente, porque sos periodista, sos locutor, sos docente, y viste que este programa es medio filosófico. Entonces, te pregunto, ¿vos pensás que hay algo así como una esencia de la comunicación o qué es comunicar para vos? Sí, claro que hay una esencia de la comunicación. Tengo la música muy fuerte aquí, no sé si... ¿La pueden bajar, por favor? Ahí está, ahora te escucho mejor.
Comunicar es un proceso, Robert, es un proceso de transmisión de mensajes, no solo de información, mensajes que pueden tener que ver con la expresión de sentimientos, de emociones, de opiniones. Comunicar es tratar de llegar al otro, pero que ese otro pueda tener una respuesta, porque esto de técnicamente del emisor y del receptor no alcanza, ¿no? Si el receptor no decodifica, no interpreta ese mensaje que fue enviado seguramente con una intención, porque todo discurso tiene una intención. Nosotros los de letras decimos que un texto o un discurso es comunicativamente exitoso cuando logra en el receptor la intención que se propuso el emisor. Si no, no hay verdaderamente comunicación, ¿sí? Así que comunicar es todo. Yo creo que todo comunica, Roberto, pero además no comunicar también comunica. Claro, ¿Cuántas veces dejamos, no sé, exprofeso alguna cosa sin decir y eso ya está diciendo bastante, ¿no? por Así supuesto. que comunicar es algo muy lindo. Yo vivo comunicando, compartiendo todo el tiempo información y mensajes con la gente, con los oyentes, con distintos destinatarios, porque tengo como destinatario alumnos, tengo como destinatario a gente que conozco y a gente que desconozco absolutamente porque están como oyentes de una radio que no sé quiénes son. Pero, pero sí me gusta una idea que tiene que ver con la etimología de la palabra y con la raíz de la palabra comunicación, ¿no? Porque comunicar tiene la misma raíz que comunión o comunidad. El vivir en comunión, común unión, el compartir. Y yo creo que cuando uno comunica, comparte. ¿Qué comparte? Lo que tiene, el saber, la información que tiene, la comparte con el otro. Siempre en una comunicación más bien democrática, digamos, ¿no? De ida y vuelta, de diálogo, de retroalimentación, esa linda comunicación que se puede establecer. Así que comunicar es un proceso hermoso. ¿Qué querés que te diga? Qué bien que lo expresaste, Fer. Me haces pensar en esta idea de una comunicación horizontal y dinámica, ¿no? Sí, Me gustó mucho esto de que dejaras de lado esa concepción tradicional estática donde había un emisor y un receptor. Ahora hay claro, mucho más que eso, hay también usuarios y también hay permanente interconexión. Lo vivimos ahora en este programa, podemos interactuar por claro. Twitch, por YouTube. Y en relación con eso, con los formatos, te quería preguntar, Fer, ¿cuál es tu formato preferido para comunicar? Bueno, mi formato preferido, sin lugar a dudas, es la radio, porque, a ver, me comunico a través de lo que expreso, de lo que digo, de lo que dicto en clase con los alumnos. Pero eso es dentro de todo hay una cierta formalidad ahí, ¿no? Ujú. También, qué sé yo, leo cuentos, ahora estoy en una actividad muy linda de ir a los geriátricos, a las residencias de la ciudad con un grupo de artistas que llevan o música o nosotros que llevamos relatos o cuentos, pero también hay cierto marco allí. La radio a mí me permite ser un poco más espontáneo, ¿no? Y en la radio puedo leer desde una noticia un poco más seria hasta hacer un chiste, a reírnos de algún episodio curioso que sucedió en algún punto del planeta. Y esa versatilidad me encanta. Y entonces yo elijo, digamos, la radio para comunicar, ¿no? Pero volviendo a lo de la esencia de la comunicación, yo creo que la comunicación ha sido siempre la misma. Lo que han cambiado son los formatos, lo que han cambiado son las tecnologías, los medios por los cuales uno podía llegar a transmitir, pero verdaderamente la comunicación ha mantenido su esencia. Mira, yo recordaba mientras estaba esperando aquí la charla con vos, que yo empecé hace bastante, pero era muy joven en realidad, a los 18, 19 años en la radio. Y la radio en la cual empecé a trabajar era una radio de circuito cerrado. Capaz que hay mucha gente que nos está escuchando no tiene ni la más idea, la más pálida idea de Ujú. qué es un circuito cerrado. En los pueblos, no, antes de la aparición de las frecuencias moduladas, existían los circuitos cerrados que eran emisoras por cable. Y lo único que había era un aparatito que servía como parlante en las casas, ¿no? De los abonados a esa emisora. Y ese aparatito se colocaba mayormente en la cocina. La cocina era Claro. el lugar de reunión de la familia.
Ujú. Era un aparatito que no podías ni llevártelo ni siquiera a otra dependencia de la casa, porque no había forma, estaba clavado en esa Ujú. cocina. Y además te tenías que levantar para subir o bajar el volumen, porque tenía un solo potenciómetro, no había forma de controlarlo a distancia, no existían los controles remotos en esa época. Te estoy hablando de la década del 80, cuando yo empecé. Todavía estaba en el último año de la secundaria. Y si yo Ujú. me pongo a pensar que hoy puedo estar hablando con vos acá o por la radio y por internet me pueden estar escuchando del otro lado del planeta, la verdad es inimaginable. De todas maneras, cuando uno se pone frente a un micrófono, más allá del medio en el que esté, así te haya escuchado esa única familia que estaba en torno a ese aparatito, o te puede estar escuchando alguien del otro lado del planeta, uno comunica con la misma profesionalidad de siempre, digamos, ¿no? Con la misma responsabilidad de siempre. Y eso me parece que no varió, no cambió. Claro, y hablando de profesionalidad, Fer, vos sos locutor del ISER. Ahora viste que la carrera se Ujú. llama locución integral porque se pone el foco Sí. en este hecho de que el locutor no es solo una voz, más allá de que tu voz es maravillosa. La profesión tuya de letras, el ser profesor de letras, ¿te complementó tu rol como locutor? Sí, sí, verdaderamente sí, porque bueno, viste que nosotros los locutores tenemos el plus, ¿no? De cuando nos ponemos a leer algo y qué sé yo, tenemos cierta ductilidad en la voz y jugamos un poco con eso, hacemos por ahí las voces de los personajes. Entonces, cuando les leo algún cuento a los alumnos, uy, profe, qué lindo que leyó, cómo nos atrapó, nos encantó, Claro. a vos te ha pasado también. Yo creo que sí, que la locución me ha dado esa posibilidad, ¿no? De jugar un poco más con la voz, de tener cierta habilidad con la voz, porque no deja de ser un profesional justamente de la voz y esto lo podemos incorporar también en nuestras horas de clase como profesor de letras. Pero después, obviamente, el campo cultural. Tanto en la locución como en letras, todo lo que tiene que ver con la cultura general me ha servido muchísimo, ¿no? Eso lo puedo remarcar, porque uno en letras, cuando estudia a un escritor en particular, no solamente estudia su vida y su obra, sino todo el contexto, la sociedad en la que vivió, no es un satélite que escribe abstraído de todo lo que le pasa, y entonces al conocer historias, al conocer situaciones sociales y demás, uno tiene un campo, un panorama de los tiempos, de las épocas, de los países, de las ciudades, muy amplio. Así que todo lo que tiene que ver con la cultura general es importante y es amplio, ¿no? En ese sentido. Fer, ¿sabés que hoy planteamos como consigna Sí, del día cómo tratar de evitar las fake news? Es difícil. ¿Vos ajá. cómo crees que nos tenemos que informar para evitar caer en estas falsas noticias tan de moda? ¿Cómo nos tenemos que informar? Mira, primero, desde el punto de vista del receptor, yo creo que hoy en día están bastante selectivos. Por lo menos si yo me pongo en el papel de receptor, no consumo todo, sé seleccionar, ¿no? Trato de buscar que la fuente verdaderamente creíble, sea confiable, Ujú. pero además no soy de leer tanto, ni tampoco me gustan mucho lo que sea solamente imagen. Entonces voy seleccionando un poco la información que me llega. Y yo creo que la gente en general está también por ese carril. No nos olvidemos que el axioma en el periodismo de que mucha información genera desinformación está absolutamente vigente, Roberto. Totalmente. No podemos seguir invadiendo porque la gente en un momento hace un parate, hace una selección de la noticia. Por supuesto, si la noticia que es falsa está muy bien confeccionada, probablemente llegue a varios receptores. Pero bueno, tenemos que estar atentos en consultar lo que para nosotros son los medios creíbles o los emisores creíbles, ¿no? Y así de alguna manera chequear si esa información es correcta o no es correcta. Pues fíjate que la gente no dice, la escuché por un medio de prensa tradicional o la leí en tal medio, dice, la vi en internet. ¿No? O por Exactamente. ahí te agrega, la vi en Facebook o la vi en Instagram, pero no Sí, te sí, sí. sabe decir exactamente la fuente. ¿Mm? Es un muy buen Entonces, punto el bueno, que me marcas, parece el que, del filtro. Lograr un claro, filtro claro, selectivo. exacto, exacto. Me parece que va por ahí la cosa, ¿no?
Y Fer, ya de alguna manera me lo dijiste, pero ¿qué vínculos pensás que hay entre literatura y periodismo? Mirá, muchísimos. En principio son dos oficios, digo yo, ¿no? Dos profesiones bastante hermanadas, ¿no? El puente que las une es la palabra, es la escritura. Periodismo y literatura han ido de la mano, ¿no? A lo largo de los años. La diferencia puede ser que en el periodismo el periodista opera con verdades generales, ¿no? Ujú. Mientras que en la literatura hablamos de la propia verdad del escritor, ¿verdad? De la Claro. verdad que va a surgir a partir de lo que el escritor imagine, a partir de la creación de ese escritor. Ahí puede estar la diferencia. Pero después, herramientas muy parecidas para la confección de las escrituras y demás. Y de hecho, es muy notable, si uno hace un repaso de escritores del siglo XIX, del siglo XX, muchos han sido, antes de consagrarse como escritores, han sido periodistas, Claro. otros han paralelamente trabajando de periodistas, han sido escritores. Mira, Roberto Art, por ejemplo, decía en el prólogo de su obra Los lanzallamas, que había hecho la novela robándole tiempo a la redacción periodística, robándole el tiempo a su trabajo periodístico, ¿no? Claro, claro. En esas noches de redacción, probablemente en el diario, en Buenos Aires, donde después publicaba Las Aguafuertes porteñas, por supuesto, esas maravillosas crónicas de la situación social de la época, decía que le robaba el tiempo al periodismo para poder escribir su obra. Y muchos escritores están Sarmiento, vinculados con el Soriano. Sarmiento, es Claro. Osvaldo Soriano, el escritor emblema de los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Cuervo de Absolutamente. Ley, si los hay. Pero nosotros que somos de Mercedes, no podemos obviar, por ejemplo, a Roberto Pairó, ¿no? Que Claro. nació en Mercedes, si bien desarrolló su actividad periodística fundamentalmente en Bahía Blanca, él en la Primera Guerra Mundial fue a cubrirla y a hacer tareas periodísticas y se convierte en él o en esa figura de Pairó y sus primeros envíos periodísticos. Es por eso que se lo considera el primer corresponsal de guerra, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que vinculación periodismo y literatura hay muchísima. Eduardo Gutiérrez en el diario en el que trabajaba empezó a publicar de manera de folletín el Juan Moreira. Gabriel García Márquez, ¿no? En Colombia, por supuesto, es un periodista que trabajó muchos años como entrevistador, como reportero, hacía grandes reportajes. De allí surgió, por ejemplo, Relato de un náufrago, la maravillosa crónica de la verdad que surgió a partir del naufragio de ese buque militar que traía de contrabando algunas cosas para Colombia. Ujú. Bueno, todo eso se puede ver a lo largo de la historia, ¿no? Muchísimos escritores han sido periodistas y han vinculado permanentemente el tema de la literatura y del periodismo. Podemos nombrar un montón más. Hay una anécdota muy interesante de Roberto Art también. Fíjate vos cómo ahí se mezcla el periodismo y la ficción. Dicen que una vez estando en el diario, ¿no? Le llega una llamada al diario en Buenos Aires, principios del siglo XX, diciendo que una mujer italiana, joven, quería suicidar, pero quería tener un reportero y un fotógrafo para que plasmen ese momento. La llamada la toma una ordenanza, se la pasa a Roberto Art. Art dijo, bueno, voy, invitó a un fotógrafo de ahí del diario y fueron hasta el departamento donde se encontraba esta mujer, que los atiende y le dice, pasen porque me voy a suicidar en el dormitorio, ¿no? Y No. tenía un revólver, sí, tenían un revólver. Roberto Art obviamente la persuade y de esta manera la convence de que no cometa ese hecho, pero ¿qué hacen? Y ahí surge la ficción de alguna Ujú. manera. Hacen un fotomontaje increíble con ella tirada en la cama, con la pistola pegada a la sien, y Mirá sacan fotos, imágenes, claro. cómo lo resignifican. Claro, no podía irse sin algo de noticia de alguna manera, pero todo inventado por él, ¿no? Así que es muy interesante desde ese punto de vista los puntos de encuentro, de contacto que existen entre el periodismo y la literatura, ¿no? Y Fer, vos Este, y
también te dedicás a la docencia, pero vos te jubilaste en el secundario, por lo menos, de tu oficio docente. Sí. ¿Extrañás algo? Con honestidad, ¿eh? No, sinceramente no extraño mucho porque me fui yendo de a poco, digo yo, ¿no? Como el que quiere dejar de fumar y va fumando un puchito menos cada jornada. Si bien me fui de la parte de la secundaria, de los chicos, me quedé con adultos y me quedé Ah, dando clase, porque hace más de 30 años que estoy dando clase allí, en contexto de encierro. ¿No? mira qué bueno. Dando clase en la escuela de la cárcel, hace 30 años que ahí. Y verdaderamente me gusta porque ahí estoy todo el tiempo resignificando el tema de la educación, ¿no? La educación como un motor transformador, ¿no? Y ahí es donde estamos permanentemente tratando de mostrarle a los internos, a los que concurren a clase, que hay una sociedad mejor, que hay una realidad mejor, que se puede transformar la realidad desde la voluntad y que nosotros estamos allí para tratar de levantarlos, ¿no? Equilibrar hacia arriba, tratar de que ellos reciban información, educación, se instruyan y demás, y que venimos a hacer esa humilde tarea todos los días, cada docente obviamente en su especialidad. Pero hay mucho de socializar, entonces no extraño tanto las aulas de secundaria que hemos dejado y que hemos compartido muchas veces con vos, Roberto, Claro. pero porque tengo este contacto diario con estos alumnos, ¿no? Y ahí entrego todo lo que puedo, doy todo de mí para que la cosa mejore, para que tengamos el día de mañana una sociedad mejor. Lo que sí extraño es que los últimos alumnos se van poniendo cada vez más grandes, los últimos que tuve, ¿no? Y no tanta devolución como tenía antes, porque vos sabés que la educación en sí es algo cuyos frutos los vemos a largo plazo, no los vemos Claro, enseguida. es Entonces, cierto. cuando por ahí te encontrás con un alumno que te dice, no sé, me ha pasado que me han dicho, ¿sabe que estoy siguiendo la carrera de letras en la Universidad de La Plata, por ejemplo? Y Qué era el lindo. vago de la clase. Y yo digo, no, ¿dónde estuvo? ¿Qué sembré ahí, viste? Qué Bueno, lindo. pero esos frutos se van a largo plazo. Uno siembra todo el tiempo, pero no sabe muy bien dónde van cayendo las semillas, ¿no? Hasta que después tiene esas devoluciones maravillosas y ese, bueno, finalmente el fruto salió bien. O no porque haya seguido la carrera de letras, o te dicen, profe, me acuerdo de los cuentos cuando usted leía, o me acuerdo de tal cosa, o me sirvió esto que enseñó para algo. Y en el momento, obviamente, te dicen para qué sirve esto, ¿no? Cuando Exactamente. están en la clase, cuando están. Así que ahí yo le digo, bueno, gracias a Dios, el fruto se ha visto. Es el mejor premio para un docente, sin dudas, cuando te reconocen de esa manera. Y qué Ni buen hablar, mensaje que deja Fer, el ni de la hablar. educación como motor transformador. Hay que poner mucho el foco en Sí, eso, ¿no? Vos sabés, y yo creo que sí, somos no. Sí. no, disculpa que te interrumpí, adelante. No, que nosotros docentes somos ese brazo ejecutor de ese poder transformador que tiene la educación, nada más que eso. Pero como brazos ejecutores tenemos que estar todo el día al pie del cañón luchándola. Totalmente. Vos sabés que hace unos programas estuvo aquí en Postnormalidad Fabio Lacoya, que es psicólogo, escritor, pero además es hincha de San Mm, Lorenzo. Entonces yo ahí hago una mira, discriminación y solo a los hinchas de San Lorenzo les pregunto esto, que te voy a preguntar ahora a vos, se lo pregunté a sí. Fabio en su momento. Primero, ¿por qué sos hincha de San Lorenzo? ¿Por qué soy hincha de San Lorenzo? Bueno, creo que es por una cuestión generacional, Roberto. Mi abuelo era hincha de San Lorenzo, mi papá era hincha de San Lorenzo y obviamente yo salí hincha de San Lorenzo. Mi viejo me llevó al viejo gasómetro cuando yo tenía 6, 7 años. Vos no tenés hijos, pero los vas a tener algún día y yo te puedo asegurar que la felicidad, si la felicidad se puede resumir en algo, es haber podido transmitir la misma pasión de uno a sus propios hijos. Mis 3 hijos me salieron fanáticos de San Lorenzo y no hay cosa más maravillosa que eso, ¿no? Agustina, que ya es mamá, hace poquito fue mamá, Camilo, que tiene 20, y Lorenzo, que tiene 8 años, son los 3 socios e hinchas de San Lorenzo. Y ver esa pasión que seguramente yo habré sentido cuando era adolescente o que mi viejo habrá mirado en mí,
verla en mis hijos, no hay cosa más fea. Estoy hablando por ahí de una trivialidad como es el fútbol, pero te puedo asegurar que compartir un partido de fútbol, mira, así como en el Mundial nos unimos todos los argentinos, bueno, Como esto nunca. me pasa a mí domingo a domingo mirando a San Lorenzo, ¿no? Qué Con mis lindo. hijos por lo menos. Vos sabés que la... Así que No, me quedo con lo que decís. Mi viejo me dice permanentemente eso que me decís vos. No hay nada más lindo que transmitirle a un hijo la pasión por San Lorenzo. Y la respuesta de Fabio también hizo referencia a esta cuestión identitaria. Hay algo de la identidad que sí. se juega en cualquier club, supongo, pero en San Lorenzo hay algo muy fuerte con esto de la identidad, del viejo gasómetro. Fabio me acuerdo que también me dijo que iba al viejo gasómetro con el abuelo. Y yo te quería preguntar, linkeando todo lo que hablamos, si la pasión por San Lorenzo se podría explicar desde la literatura. Sí, sí, claro que se podría explicar de la literatura. Bueno, hay muchos autores, ¿no?, que han hablado de San Lorenzo. Hay un libro que se llama Cuentos Cuervos, es decir, hay un montón de cuentos que hablan sobre San Lorenzo. Yo he tratado de escribir un par también que hablan un poco de la historia del padre Lorenzo Massa y demás. Pero a ver, yo podría parafrasearte un poco a Julio Verne con Tribulaciones de un chino en China, decirte que ser hincha de San Lorenzo es vivir de tribulación en tribulación, Qué ¿no? hermoso. Y que ahora, gracias al querido Gallego Insúa, hemos logrado un momento de sosiego, un momento de paz, de tranquilidad, porque nos ha devuelto el alma al cuerpo y nos ha inundado de sanlorencismo en estado puro. Por eso no estamos con una tribulación como las que veníamos. Pero jugando así con el título de Julio Verne de aquella novela, puedo decir que vivíamos de tribulaciones en tribulaciones. Fer, un placer escucharte. Muchas gracias por estar en la posnormalidad. No, muchas gracias a vos. Un gustazo enorme, que sigas muy bien. Un abrazo grande. Éxitos. Ya nos veremos. Chau. Por supuesto, igualmente. Gracias. Abrazo. Vamos a una breve pausa. Breve pausa y continuamos en posnormalidad. Continuamos en la posnormalidad. Qué lujo nos dimos de charlar con Fernando Pacciani. Nos iluminó acerca de las relaciones entre literatura y comunicación, entre escritores y periodistas. Citó autores célebres como Domingo Faustino Sarmiento, Osvaldo Soriano, Roberto Arlt. Pero además nosotros sabemos también, este es un programa de filosofía, que la literatura se vincula íntimamente con la filosofía. Hay muchas razones que sustentan esta relación que estoy planteando entre literatura y filosofía. En primer lugar, la literatura y la filosofía, desde distintas perspectivas, reflexionan sobre la condición humana misma. Pensemos que la pregunta fundamental de la filosofía, o por lo menos de una de sus ramas, que es la antropología filosófica, es qué es el hombre, qué sentido tiene nuestra existencia, y la literatura a través de la ficción permanentemente se pregunta, por ejemplo, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Ese es un primer link absolutamente directo. Por otra parte, tanto la filosofía como la literatura promueven la imaginación y la creatividad. Pensá que la filosofía todo el tiempo trata de buscar nuevos conceptos, de inventar nuevas teorías, argumentos, y la literatura con las ficciones todo el tiempo crea historias novedosas. También desarrollan habilidades de interpretación y análisis las dos. El análisis crítico es fundamental en la literatura. El análisis de argumentos, la evaluación de su validez es fundamental para la lógica, para la filosofía del lenguaje. De hecho, muchos pensamos que la filosofía no es sino una forma de literatura. Es una forma de hacer literatura, filosofar. Y yo siempre menciono a Jorge Luis Borges como un paradigma, como un ejemplo paradigmático de este vínculo entre literatura y filosofía. Joaco, poneme ahí la imagen de Jorge Luis Borges, que voy a fundamentar por qué para mí es un ejemplo paradigmático de cómo se puede hacer un cruce genuino entre filosofía y literatura. Por supuesto, no cualquiera tiene la erudición de Borges, pero en primer lugar, Borges es un fanático de las paradojas, de los conceptos abstractos, de los laberintos mentales. Bueno, eso en la lógica está permanentemente presente. En muchas de sus obras reflexiona acerca de la naturaleza del tiempo, de la realidad, de la existencia. De hecho, ahora te voy a leer un pasaje de Historia de la Eternidad que nos va a permitir dar cuenta de lo que te estoy diciendo.
desafía permanentemente los límites entre la ficción y la realidad, y eso es lo que hace la nociología, la metafísica. Y por otra parte, este me parece un rasgo fundamental, hay en la obra de Borges una permanente intertextualidad, hay un diálogo con otros autores, con otros escritores, pero también con muchos filósofos de la tradición. Como te decía, Borges tenía un alto grado de erudición, entonces permanentemente uno lee en sus páginas referencias que nos llevan a leer otros autores. Y esto, por supuesto, que facilita el hecho de que podamos aprender más. Entonces, yo te quería leer un pasaje de Historia de la Eternidad. No es una de las obras más conocidas de Borges, pero que trata un concepto fundamental, que es el concepto de eternidad y el concepto de tiempo. Y ya desde la primera página, lo que te voy a leer es la primera página, ya nos obliga a ir a Plotino, a Platón y a otros autores. Fíjate lo que dice el inicio de Historia de la Eternidad. Dice, en aquel pasaje de las Enéadas, como suponiendo que el lector ya sabe qué son las Enéadas, las obras que se le atribuyen a Plotino, que fue el neoplatónico más importante. En aquel pasaje de las Enéadas, que quiere interrogar y definir la naturaleza del tiempo, se afirma que es indispensable conocer previamente la eternidad, que según todos saben es el modelo y arquetipo de aquel. O sea, parte de la premisa de que la eternidad es el modelo del tiempo. Ahora, ¿de dónde saca esto Plotino? Lo va a decir a continuación Borges. Esa advertencia liminar, tanto más grave si la creemos sincera, parece aniquilar toda esperanza de entendernos con el hombre que la escribió. El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica. La eternidad, un juego o una fatigada esperanza. Leemos en el Timeo de Platón, nos obliga a ir a un diálogo de Platón, que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancia de tiempo. Esa imagen, esa burda palabra enriquecida por los desacuerdos humanos, es lo que me propongo historiar. Invirtiendo el método de Plotino, única manera de aprovecharlo, empezaré por recordar las oscuridades inherentes al tiempo. Misterio metafísico. ¿Por qué el tiempo es un misterio metafísico? Porque como decía San Agustín en las Confesiones, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Pero si me lo preguntan, dejo de saberlo. Permanentemente asumimos qué es el tiempo, y supuestamente lo medimos a través de los relojes. Sin embargo, cuando nos apuran y nos preguntan, bueno, pero espera, ¿qué es el tiempo? Ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque hay una intuición, pero no hay posibilidad de dar una definición exhaustiva. Por lo menos si no se asume una metafísica como la platónica. Y entonces acá viene la intertextualidad. La intertextualidad. Borges nos llevó a la definición que da Platón en el Timeo. Y entonces, ¿qué dice Platón en el Timeo? En 37D, para quienes conocen cómo se clasifican los textos platónicos, sino en la página 121 de la edición de Coligüe, que es la que traje el otro día cuando estuve con Iván Acosta. Espera, te la voy a mostrar bien, si no, no se ve nada. Edición de Coligüe, página 121. Desde la clasificación de Platón, estamos en el parágrafo 37D. Entonces ahí dice Timeo, el personaje principal de este diálogo de Platón, a pesar de que, por supuesto, el personaje principal suele ser Sócrates, pero el que le da título a este diálogo. Dice Timeo, pues bien, cuando el Padre Generador lo percibió en movimiento y vivo, ícono nacido de los dioses eternos, se regocijó y complacido se propuso hacerlo más semejante aún al modelo. Lo que está planteando Platón es que el demiurgo, el dios, creó el mundo a imagen de un modelo perfecto. ¿Qué supuesto más platónico que ese, no? Pensar que este mundo es una imagen, una copia del modelo perfecto. Y así como este es un viviente eterno, sigue Platón, también intentó completar ante todo de ese modo en la medida de lo posible. Pero sucedía que la naturaleza del viviente era eterna y no se podía aplicarla plenamente a lo engendrado. Se le ocurrió entonces crear una imagen móvil de la eternidad. Lo que dijo Borges antes, Platón nos dice que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. ¿Qué nos dice Platón cuando vamos a la fuente
a la fuente concreta. Nos dice que se le ocurrió al dios, al demiurgo, crear una imagen móvil de la eternidad, y a la vez que organizaba cósmicamente el cielo, hizo de la eternidad que permanece en unidad una imagen perpetua que marcha de acuerdo a número, a la que hemos dado el nombre de tiempo. O sea que Platón, en este diálogo, marca una diferencia fundamental entre el tiempo y la eternidad. Básicamente, lo que plantea es que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. ¿Y qué es entonces la eternidad? Es la permanencia en el presente. Lo que está haciendo Platón, en definitiva, es conciliar las concepciones de Heráclito y Parménides, las estrellas de la filosofía presocrática. Siglo VII a.C. ¿Cuál es el Boca River del siglo VII a.C.? Heráclito versus Parménides. El que es heraclíteo te dice todo fluye, nada permanece. El que es parmenidio te dice lo único que hay es la estabilidad. El cambio es una ilusión de los sentidos, no existe. Nosotros lo vemos así porque somos humanos que pobrecitos no podemos dar con la auténtica realidad. Entonces fíjate cómo definen el tiempo Heráclito y Parménides y decime después si esas definiciones no se ajustan a las dos que dio Platón. El tiempo de Heráclito es lo que va a definir Platón como el tiempo de este mundo sensible. Y lo que Parménides definió como tiempo es la eternidad. Entonces fíjate, Heráclito dice, este cosmos, acordate que la palabra cosmos significa universo pero también orden, armonía. Dice Heráclito, este cosmos no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será, fuego siempre vivo. Fue, es y será, pasado, presente y futuro. Ordena el tiempo en tres instancias, pasado, presente y futuro, que es lo que está en la intuición que tenemos cuando no nos lo preguntan. ¿Te acordás, San Agustín? Cuando no me lo preguntan lo sé, pero cuando me lo preguntan dejo de saber qué es el tiempo. Viene Parménides y le dice, nunca fue ni será, porque es ahora. Conjuntamente todo uno, continuo. O sea, lo que viene a decir Parménides es que lo que hay es un eterno presente. El tiempo es una ilusión. ¿Y quién tiene razón? ¿Heráclito, Parménides, Platón que los concilia a los dos? ¿Platón que concilia a Heráclito y Parménides será el que tiene razón? ¿O no tiene razón ninguno de ellos? Eso es lo fantástico de la filosofía. Hay múltiples respuestas y no hay una que sea la definitiva. ¿Pero por qué? Porque las preguntas que se plantea son preguntas esencialmente irresolubles. ¿Cómo haces para responder de manera definitiva qué es la verdad, qué es el tiempo? Ahora, ¿es inútil preguntarte estas cosas? No, no lo es, porque por lo menos evitas caer en confusiones lingüísticas. Una vez que llegas a una definición que te satisfaga, vas a poder manejarte con el tiempo, tratar de darte cuenta de que el presente y el disfrute del presente es quizás lo más importante. Y una vez que tengas una definición más o menos certera de qué es la verdad, vas a poder, por ejemplo, si te dedicas a la comunicación, tratar de hacer comunicación teniendo la verdad como ideal regulativo. Y no caer en el facilismo de decir, bueno, como no hay verdad, todo es construcción, digo lo que a mí me conviene, lo que me trae ventaja. No, esa es una actitud facilista. Tenemos que esforzarnos por buscar una verdad y tenemos que esforzarnos por tratar de describir algunos hechos. Gracias por seguirme en este razonamiento y más en general, gracias por acompañarnos en Postnormalidad. Nos vemos la próxima.